Scene one, Apple, take one. Uno por semana. Oh. Pero bueno, a veces alcanza. La brújula de la semana. Sábados de 9 a 12 por www.vox.fm. Diez horas, 4 minutos, continuamos en la brújula de la semana. Y esta fue una semana que tuvo mucho, pero mucho, así como de temas internacionales que charlábamos al comienzo, también tuvo mucho de temas económicos que a uno le cuesta terminar de comprender. Que uno dice, ¿y a mí eso cómo me afecta? Digo, anuncio de subas de tasas por parte del Banco Central, índices de inflación, la relación entre eso y lo otro, los industriales protestando por el tema, y nosotros dijimos, ¿y ahora quién podrá explicarnos? Y es por eso que nos comunicamos con Julio Gambina, que siempre nos desasna en estos temas. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Y con esa preocupación, ¿no? Algo que parece casi imposible o tan lejano de entender para nosotros como es el tema de las tasas de interés y todo eso. Digo, poder pensar cómo nos afecta en concreto. Mira, la suba de la tasa de interés que impulsa el Banco Central es una medida, teóricamente se llama monetarista ortodoxa. O sea, la derecha económica mundial replica esa política económica recurrentemente con resultados nefastos, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Al subir la tasa de interés, lo que se estimula es una economía especulativa. Piensen ustedes que los bancos, en vez de prestarle el dinero a empresarios para activar la economía, a sectores industriales, para abrir una fábrica, para ampliar una fábrica, para activar la economía, los bancos prefieren invertir los dineros que tienen depositados de la población en letras del Banco Central, en activos financieros del Banco Central. Les rinde más, sería. Le paga más, le rinde mucho más. Hoy el Banco Central paga 26-25%. Fíjate que se está pensando, el gobierno dice que la inflación va a ser del 17%, todos creen que va a ser más, todos dicen la inflación va a andar en torno al 25%, y la tasa de interés que paga el Banco Central es más alta que esa inflación esperada para el 2017. Un negocio redondo para los bancos. Y lo que el Banco Central hace es secar la plaza, se retira dinero de circulación. Los bancos, en vez de volcarla a reactivar la economía, lo vuelcan hacia la especulación en inversión. Esa sería la estrategia o la explicación del gobierno de por qué combatirían la inflación subiendo las tasas, para sacar los pesos de la circulación. Así es, y al mismo tiempo el Banco Central tiene un problema, porque están entrando dólares a la Argentina por muchas razones, entre otras cosas por esta especulación. A ver, cualquiera de nosotros que tenga capacidad de traer dólares del exterior o euros del exterior, lo que hoy le conviene con estas tasas de interés es traer dólares, cambiarlos en pesos, ponerlos o a plazo fijo o en letras del Banco Central o en activos financieros, y pasado un tiempo, con la ganancia en pesos, convertirla en dólares, porque en dólares el dólar está igual que hace un año. Claro. Incluso viene en descenso. Entonces tenés, quien hizo esta operación en el último año, en los últimos 10 meses, en los últimos 6 meses, tiene una renta en divisas espectacular. Claro. El Banco Central, con este mecanismo de que entra dinero a la Argentina, está entrando mucho por deuda, está entrando por la cosecha, está entrando mucho dinero, por la exteriorización de divisas entra mucho dinero. Todos esos dólares el Banco Central los compra. Al comprarlos emite pesos y luego tiene que subir la tasa de interés para retirar esos pesos de circulación. O sea que es un círculo vicioso donde el Banco Central está como convocado recurrentemente a incrementar lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Para que me entiendan,
Hoy hay más dinero en deuda del Banco Central para con el sistema financiero, para con los inversores, que todo el dinero que hay en circulación en la Argentina. O sea que ya no solo pesa el nivel de la deuda pública normal, regular, que viene creciendo, sino que también empieza a crecer la deuda del Banco Central con el sector financiero, con los inversores especulativos, y con lo cual esto es un tema muy grave para el conjunto de la población de abajo. ¿Por qué? Ahí está la pregunta, digo, en todo esto uno lo ve lejos, ¿no? Claro, lo ve lejos de la economía real. Parece una cosa de grandes negocios, claro. Hacen negocios los grandes, pero todo esto, dice, es para bajar la inflación. Entonces se baja la inflación a costa de lo que se llama el enfriamiento de la economía. Lo que se está provocando es la continuidad de la desaceleración. Si el gobierno decía que este año la economía iba a crecer 3,5%, bueno, no hay consultor privado que hoy no te diga que la economía va a crecer por debajo del 3%. Y si la economía tiene perspectiva de bajo crecimiento es porque cierran empresas, no hay expectativas de generar empleo, y ahí es donde te toca, o le toca a todos los que nos están escuchando. Quien está buscando empleo le resulta muy difícil conseguir empleo. Los que tienen empleo tienen temor de perder el empleo. De hecho, hay suspensiones, hay cesantías. El tema del empleo es un tema muy serio. Obviamente no es solo un tema argentino, es un tema global, pero en las condiciones de funcionamiento de la economía el tema es delicado. Y en estas condiciones, donde no hay activación de la economía, donde cae el consumo, el tema es dramático para los sectores de menores ingresos, porque ven que hay una perspectiva de enfriamiento, de achicamiento de la economía, que la economía no arranca, y sobre todo no arranca para los sectores pequeños y medianos, porque por ejemplo ahora, Semana Santa, feriado largo, vos ves que los centros turísticos están colmados. Están colmados por el 40 o el 30% de sectores de altos ingresos. El sector de 30 o 40% de más bajos ingresos sufre las consecuencias del achicamiento de la economía, el deterioro de las condiciones sociales de vida. El dato de inflación del mes de marzo es 2,4%, si bien es la inflación de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es la que se utiliza para es la que se mide, claro. País. Es la que todos miran, tienen en cuenta, pero 2,4% de inflación, pero ojo, los alimentos, que es lo que consumen los pobres, subió 3%. Y dentro de los alimentos, los cortes de carne van del 4% a casi el 9%. Hay verduras que han crecido del 10 al 15%. Y la educación más del 5%. Claro, claro. Entonces, los rubros que más afectan, si se quiere, a las personas de ingresos fijos. Claro, especialmente los alimentos. Digamos que alguien que está cobrando la jubilación mínima, el salario mínimo, subsidios congelados, claro, gasta la mayor parte de ese ingreso popular en alimentos principalmente, y por lo tanto es un problema para esos sectores. Los sectores de altos ingresos no los afecta el crecimiento de bienes de lujo, podríamos decir, de bienes suntuarios. Por eso la inflación golpea siempre a los de abajo. La inflación es un mecanismo de distribución regresiva del ingreso. Golpea a los que tienen menos ingresos. Julio, en la discusión, digo, de cara a las elecciones, cuando pensamos esto de reactivar la economía, o lo que se pensaba en algún momento, de calentar un poquito la economía para mostrar alguna buena señal, digo, da la sensación que el gobierno ha abandonado esa idea, o hay una interna. ¿Cómo se ve desde afuera? No es que la abandonó, pero no le está saliendo. Y entonces, como no le está saliendo, lo que el gobierno quiere hacer es consecuente con su electorado. Y su electorado le sigue siendo fiel pese a los problemas económicos. Y por eso ha exacerbado los mecanismos de represión. Vos fíjate que no venía usando el protocolo antipiquetes. Y sin embargo, en el paro nacional del 6 de abril usó el protocolo antipiquete. Claro. Lo usó con los maestros cuando quisieron instalar la carpa frente al Congreso.
Porque hay una opinión social pasiva muy importante que le está dando el consenso al gobierno por este lado. Entonces, como la economía no da, y la economía no da no solo por problemas argentinos, hay que decirlo. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo acaba de sacar un informe donde, entre otras cuestiones, dice que el desempleo crece en el mundo, y más en América Latina que en el mundo, y en América Latina más Brasil que el resto de los países de América Latina, y Brasil es el principal comprador de la Argentina. Si a Brasil le va mal, claro, y tiene problemas para comprarle a la Argentina tiene problemas muy serios. Entonces, como no hay datos buenos de la economía argentina, ni de la economía regional, ni de la economía mundial, y las inversiones que espera el gobierno Macri no vienen, bueno, ante ese problema lo que prefieren es ser coherentes y consecuentes con su política. Claro. Y eso responde a un consenso que existe en una parte de la sociedad. Pero digo también repitiendo una fórmula, lo decíamos al comienzo del programa, repitiendo una fórmula que sobre la idea de que el mundo de las ideas va a sobreponerse sobre las necesidades cotidianas, ¿no? Porque exacto. Que nunca ha funcionado tampoco. No, eso, digamos, la respuesta no la podemos tener ahora. No, obviamente. Digamos, una anticipación, pero es un gobierno que mira mucho las encuestas, que hace muchas consultas de opinión, y esas consultas de opinión le van diciendo que hay un consenso, y se sintió envalentonado con la movilización del 1 de abril, sábado 1 de abril, que no fue una gran movilización, de gente que no está acostumbrada a movilizarse, pero que el gobierno la utilizó mediáticamente como un apoyo muy fuerte para sostener su política. O sea, no rinde la economía, pero sí puede rendir la política que le permitió ganar las elecciones del 2015, y con eso sale a jugar las elecciones de octubre del 2017 y pensar la continuidad hacia el 2019 y poder repetir con el actual presidente o con otro candidato del oficialismo actual. Julio, para finalizar, digo, en lo económico, históricamente en la Argentina, políticas monetaristas como la que se están llevando adelante, digo, ya hay experiencias, y cómo han terminado. Digo, ¿cuál podría ser un final, pensando desde lo económico, un final de mantener el camino de subir las tasas para combatir la inflación? Mira, todos han terminado muy mal porque esto ahoga a una parte muy importante de la población, pero el límite no es económico. Ajá. A ver, la población puede vivir cada vez peor. El tema es si la población está dispuesta a vivir cada vez peor. Por lo tanto, la respuesta no es económica, sino es política. ¿Cuál es el límite que aguanta la sociedad con restricciones de todo tipo? Este es un momento de restricciones, insistamos, para el sector más castigado de la sociedad. En la Argentina, según el INDEC, hay un poquito más de 30% de pobreza. Hay 13 millones de pobres en la Argentina. Bueno, esto va a crecer. La pregunta es cuánto va a crecer. ¿Cuánto es el impacto social de estas medidas económicas restrictivas? Y la respuesta ha sido muy importante en el mes de marzo, con movilizaciones de todo tipo, los docentes en el epicentro del conflicto social. Si eso se generaliza y prende en el conjunto de la sociedad, bueno, ahí viene una respuesta política que es la que le puede poner freno a las restricciones monetarias, financieras, económicas de la política económica en curso. Julio, como siempre, clarísima la columna, una alegría volver a tenerte al aire de la brújula de la semana, y bueno, nos volveremos a conectar porque da la sensación que no viene fácil la economía y que vamos a necesitar muchas explicaciones. Para nada, un gustazo grande, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Charlábamos con Julio Gambina en torno a la economía, ¿no? A tratar de entender cuando uno ve, viste que te dicen subió, bajó la tasa, y vos decís, ¿de qué tasa me están hablando? Sí, yo ese día, que fue el martes o miércoles, me leí todos los diarios habidos y por haber, que hasta fui a Ámbito, dije en Ámbito me la van a saber explicar, y no. No, porque la mayoría de los diarios parten que el que se interesa por esas cosas ya las entiende. Claro, pero si vos haces una síntesis entre todos, y bueno, más o menos. Eso era lo que estaba haciendo. Eso es lo que están haciendo. Se entendía, pero no tan claro como lo acaba de decir Gambina. Sabía que era malo, eso estaba seguro. Vio que no estamos tan desintonizados con Gambina, ¿eh? No. Si usted escuchaba la columna del comienzo, más o menos de eso hablábamos, ¿no?